Imagina dedicar años de tu vida a un matrimonio, construir una familia y luchar por mantener el amor, solo para que un día, la persona que más amas te traicione y te abandone por alguien más. Esto le sucedió a Maggie. Su esposo, Jack, la dejó por una mujer más joven sin pensarlo dos veces, sin importarle su hija, sin mirar atrás. Pero el destino tenía otros planes. Lo que parecía ser el fin de su mundo se convirtió en el inicio de una transformación que Jack jamás imaginó. Mientras él caía en la ruina, Maggie se levantaba, encontrando en alguien más el amor y el respeto que nunca tuvo. Y cuando Jack quiso volver, ya era demasiado tarde. Esta es una historia de engaño, venganza, redención y superación. Una historia que demuestra que, a veces, perderlo todo es la única manera de ganar lo que realmente merecemos. Ahora, conoce esta historia emocionante con todos los detalles. La tarde estaba llegando a su fin, y el sol anaranjado comenzaba a ocultarse tras los edificios de la ciudad. En el pequeño apartamento donde vivían Maggie y su hija Kirby, el eco de las risas infantiles aún flotaba en el aire. Globos de colores colgaban del techo, serpentinas adornaban las sillas y la mesa seguía llena de restos de pastel y bocadillos. La fiesta de cumpleaños de Kirby había sido un éxito, pero algo faltaba. La niña, con su vestido azul claro y una diadema con orejas de gato, estaba sentada en el sofá, abrazando uno de sus regalos. Sus pequeños pies colgaban sin tocar el suelo mientras sus ojos inquietos miraban de vez en cuando hacia la puerta. «Mami, ¿a qué hora viene papá?», preguntó Kirby con la esperanza reflejada en su voz. Maggie tragó saliva, sintiendo una punzada en el pecho. Miró el reloj. Eran casi las 8 de la noche. Jack, su esposo, aún no había llegado, y lo peor de todo era que ni siquiera había llamado. «Vendrá pronto, mi amor», respondió Maggie con una sonrisa forzada, acariciando la cabeza de su hija. Pero en el fondo, Maggie sabía la verdad. Jack no vendría. Kirby había estado emocionada toda la semana, esperando con ansias la llegada de su cumpleaños. Le había contado a su madre una y otra vez que lo único que realmente quería era que su papá estuviera ahí. «¿Y si le llamamos?», sugirió la niña, mirando a su madre con ojos brillantes. Maggie tomó su teléfono y revisó los mensajes. Nada. Ninguna llamada, ningún aviso. Respiró hondo y marcó el número de Jack. 1, 2, 3 tonos. «Hola, has llamado a Jack. En este momento no puedo atenderte, pero deja tu mensaje y te responderé cuando pueda». El buzón de voz. Maggie cerró los ojos con frustración. ¿Cómo era posible que ni siquiera pudiera responder una llamada en el cumpleaños de su hija? «Parece que está ocupado, cariño. Tal vez nos llame más tarde». Kirby bajó la cabeza y abrazó más fuerte su regalo. «Pero siempre está ocupado». La tristeza en la voz de su hija rompió el corazón de Maggie. Los minutos pasaron, luego las horas. Maggie intentó distraer a Kirby con sus dibujos animados favoritos, pero la niña apenas prestaba atención. Miraba la puerta, esperando. Cada vez que un auto pasaba por la calle, ella levantaba la cabeza con ilusión, pero su padre nunca llegó. A las 10 de la noche, los ojos de Kirby ya no podían mantenerse abiertos. Maggie la llevó a la cama y la arropó. «Papá vendrá mañana, ¿verdad?», preguntó la niña con voz somnolienta. Maggie se inclinó y besó su frente. «Sí, mi amor. Seguro que sí». Pero en su interior, sabía que eso no sucedería. Cuando Jack finalmente llegó a casa, eran casi las 11. Maggie estaba sentada en la sala, en la oscuridad, con los brazos cruzados y el rostro tenso. Cuando escuchó la llave girar en la cerradura, sintió como la rabia acumulada le quemaba la garganta. Jack entró con total normalidad, como si nada hubiera pasado. Se quitó los zapatos y se dirigió a la cocina, donde vio los restos de la fiesta, el pastel a medio comer, los globos desinflándose lentamente, las velas apagadas. Fue entonces cuando se dio cuenta. «Mierda», murmuró, llevándose una mano a la frente. Maggie se levantó del sofá y cruzó los brazos. «¿Te das cuenta ahora?». Su voz estaba llena de resentimiento. «Llegaste tarde. Otra vez». Jack suspiró y se giró para mirarla. «Maggie, tuve un día complicado en el trabajo. No pude salir antes».
No me vengas con eso, Jack. ¿Ni siquiera pudiste hacer una llamada? ¿Mandar un mensaje? Jack pasó una mano por su cabello y negó con la cabeza. No es tan fácil como crees. Mi jefe me tenía hasta el cuello con reportes y reuniones. Tu jefe, Maggie soltó una risa amarga. Siempre tienes una excusa, Jack. Siempre. Él miró hacia otro lado, evitando su mirada. No empecemos con esto ahora, Maggie. Estoy cansado. ¿Cansado? ¿Sabes quién estaba cansada? Kirby. Te esperó toda la noche. Miraba la puerta cada 5 minutos, preguntando cuándo vendrías. Jack bajó la cabeza. Por un momento, pareció sentir culpa. Pero entonces, como siempre, simplemente dejó escapar un suspiro y caminó hacia la habitación. Mañana hablaré con ella. Maggie apretó los dientes. Para entonces, ya será demasiado tarde. Jack no respondió. Simplemente se encerró en el dormitorio, dejando a Maggie con su furia y su tristeza. Esa noche, mientras yacía en la cama con los ojos fijos en el techo, Maggie comprendió algo que había estado negando durante mucho tiempo. Jack ya no era el hombre del que se había enamorado. Y su matrimonio, tal vez, ya no tenía salvación. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas, proyectando líneas doradas sobre el suelo de madera. Maggie se despertó con los ojos hinchados por el llanto de la noche anterior. A su lado, la cama estaba vacía. Jack ya se había ido al trabajo sin decirle ni una sola palabra. Se quedó recostada por unos minutos, tratando de encontrar fuerzas para levantarse. Pero en cuanto escuchó los pequeños pasos de Kirby en el pasillo, supo que debía hacerlo. Se forzó a esbozar una sonrisa cuando su hija entró en la habitación. «¡Mami!», exclamó Kirby con emoción, sosteniendo un paquete entre sus manos. «Mira lo que me dejó papá». Maggie sintió un nudo en la garganta al ver el regalo envuelto con torpeza. «¿Papá te lo dio?», preguntó, tomando el paquete y reconociendo el papel de envoltura. Era el mismo que ella había usado la noche anterior cuando, desesperada por no ver la decepción en los ojos de su hija, había envuelto un regalo y lo había dejado en su habitación con una nota que decía de papá. Jack no había comprado nada. No había dejado un regalo. Ni siquiera había mencionado el cumpleaños de Kirby. Pero ahora, su hija creía que su padre sí se había acordado de ella, y Maggie no tenía el corazón para decirle la verdad. «Sí. Me encanta». Kirby abrazó la caja con entusiasmo. Maggie sonrió débilmente y acarició su cabello. «Me alegra que te guste, mi amor». Kirby salió corriendo a jugar, dejando a Maggie con el estómago revuelto y un dolor en el pecho que la asfixiaba. No podía seguir cubriendo las fallas de Jack. No podía seguir protegiendo su imagen ante su hija, cuando él mismo no hacía ningún esfuerzo por ser un buen padre. Con un suspiro, se levantó y comenzó a prepararse para ir al trabajo. El amor que se convirtió en una sombra. Mientras conducía hacia la agencia de viajes donde trabajaba, Maggie no podía dejar de pensar en cómo habían llegado a ese punto. Cuando conoció a Jack, era un joven carismático y lleno de sueños. Se habían encontrado en una fiesta universitaria, y ella quedó fascinada por su conversación. Hablaron durante horas sobre sus metas, sus ambiciones, su deseo de formar una familia. En ese momento, Maggie creyó que había encontrado a su compañero de vida. Se casaron 2 años después. En esos primeros años, Jack era atento, cariñoso, divertido. Trabajaba duro para darles una buena vida y, aunque a veces se quejaba de su jefe Clark, siempre encontraba tiempo para su familia. Pero entonces llegó la promoción. Cuando Jack ascendió en la empresa, todo cambió. Comenzó a llegar tarde a casa, a obsesionarse con el dinero, a rodearse de personas diferentes. La calidez en su mirada desapareció, y su sonrisa dejó de ser para ella. Maggie había intentado hablar con él muchas veces. Pero cada vez que mencionaba su ausencia en casa, él lo justificaba con su trabajo. Y cuando ella insinuaba que había algo más, él la tachaba de celosa. Lo peor era que, en el fondo, Maggie sabía que Jack tenía otra mujer. Los cambios en su comportamiento, las excusas sin sentido, el perfume femenino en su ropa. Todo era demasiado obvio. Pero lo que más le dolía era que ni siquiera intentara ocultarlo bien. Era como si ya no le importara lo que ella pensara.
Sospechas confirmadas. Aquel día en el trabajo, Maggie intentó enfocarse en sus clientes. La agencia de viajes estaba en plena temporada alta, y su jefe necesitaba que cerrara al menos 3 paquetes turísticos para la semana. Pero su mente estaba en otra parte. A la hora del almuerzo, salió a tomar aire y se quedó observando el tráfico de la ciudad. Entonces, su teléfono vibró. Un mensaje. Era de una de sus amigas, Mali. Mali, amiga, ¿estás ocupada? Necesito contarte algo. Maggie, no mucho. Dime. Mali, no sé cómo decirte esto. Maggie sintió un escalofrío. Mali, hoy fui a almorzar a un restaurante con mi hermana, y vi a Jack con una mujer. Su estómago se hundió. Mali, no era una reunión de trabajo. Se estaban besando, Maggie. El teléfono temblaba en sus manos. Aunque ya lo sospechaba, leerlo en palabras la golpeó como un puñal en el pecho. Mali, lo siento, amiga. No quería ser yo quien te lo dijera, pero creo que debías saberlo. Maggie respiró hondo y contuvo las lágrimas. Maggie, gracias por decírmelo. Guardó el teléfono en su bolso y cerró los ojos por un momento. Era oficial. Jack no solo la estaba engañando, sino que ni siquiera se molestaba en ser discreto. El enfrentamiento. Esa noche, cuando Jack llegó a casa, Maggie lo estaba esperando. Él entró con su traje impecable y su maletín en la mano, sin sospechar lo que estaba por venir. Tenemos que hablar, dijo Maggie con frialdad. Jack dejó el maletín sobre la mesa. ¿Ahora qué? ¿Dónde estabas a la hora del almuerzo? Jack arqueó una ceja. En la oficina. ¿Por qué? Maggie dejó su teléfono sobre la mesa y abrió el mensaje de Mali con la foto adjunta. Jack, en un restaurante, besándose con otra mujer. El rostro de Jack se tensó. ¿Me seguiste? No necesito seguirte cuando ni siquiera tienes cuidado, respondió Maggie con amargura. ¿Quién es ella? Jack suspiró y se pasó la mano por el cabello. No tiene sentido hablar de esto. ¿Cómo que no tiene sentido? Maggie sintió que el enojo la ahogaba. Soy tu esposa, Jack. Me debes una explicación. Jack la miró con indiferencia. Maggie, las cosas entre nosotros terminaron hace mucho. Solo que ninguno de los dos quería aceptarlo. El corazón de Maggie se detuvo. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Jack agarró su maletín y comenzó a caminar hacia el dormitorio. Me voy. Maggie sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Me estás dejando? Jack se giró con una expresión cansada. Sí. Me enamoré de otra persona. Quiero el divorcio. La realidad la golpeó de lleno. Jack ya había tomado su decisión. Y no había vuelta atrás. El eco de las palabras de Jack quedó suspendido en el aire. Me enamoré de otra persona. Quiero el divorcio. Maggie sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró a su esposo, el hombre con el que había compartido años de su vida, y no lo reconoció. Su expresión era fría, distante, como si ella fuera una simple conocida a la que le estaba dando una noticia sin importancia. ¿Así de fácil?, preguntó con la voz temblorosa. Jack soltó un suspiro, como si la conversación le pareciera agotadora. Maggie, esto no está funcionando desde hace tiempo. ¿Sabes que es cierto? Ella sintió un nudo en la garganta, pero no permitió que las lágrimas cayeran. No. Lo que sé es que estás dejando a tu hija sin siquiera despedirte de ella. Por un momento, Jack desvió la mirada, pero rápidamente volvió a ponerse su máscara de indiferencia. No quiero discutir. Ya tomé una decisión. Sin decir más, caminó hasta el armario y comenzó a sacar su ropa. Maggie lo miraba en completo estado de shock, sin poder creer lo que estaba viendo. Jack, espera, su voz sonó desesperada. ¿No podemos hablar? ¿No podemos intentarlo una última vez? Jack metió su ropa en una maleta sin siquiera mirarla. No tiene caso. ¿Y Kirby?, preguntó ella, sintiendo que su rabia comenzaba a crecer. ¿Cómo piensas explicarle esto? Jack cerró la maleta de un golpe. Se lo dirás tú. Maggie abrió los ojos, incrédula. ¿Eso es todo? ¿Simplemente te vas? Jack se giró para mirarla con fastidio. Sí,
Maggie. Me voy. Ustedes se quedan aquí, naturalmente. Maggie cruzó los brazos, sintiendo como la ira la devoraba. Este departamento es de mis padres. No es que nos estés haciendo un favor. Jack ignoró su comentario y comenzó a caminar hacia la puerta. Adiós, Maggie. Y sin más, salió. Maggie se quedó en el centro de la habitación, sintiendo que el aire le faltaba. El silencio de la casa era ensordecedor. Fue entonces cuando sus piernas temblaron, y sin poder evitarlo, cayó de rodillas al suelo. Se llevó las manos al rostro y dejó salir un llanto desgarrador. Jack se había ido. Su matrimonio había terminado. Y ahora, tenía que enfrentar la peor parte, decirle a su hija que su padre nunca volvería. El peor amanecer. A la mañana siguiente, Maggie no había dormido. Se quedó en el sofá toda la noche, abrazando sus propias rodillas, mirando la puerta con la estúpida esperanza de que Jack regresara. Pero no lo hizo. Cuando el sol empezó a filtrarse por las cortinas, escuchó pasos suaves. Kirby apareció en la sala, con su pijama de ositos y su cabello alborotado por el sueño. «Mami, ¿dónde está papá?» El corazón de Maggie se partió en 1000 pedazos. Trató de sonreír, de mantener la calma. «Salió de viaje, cariño». Kirby frunció el ceño. Pero no me dijo nada. Maggie tragó saliva. Fue algo de última hora. Kirby bajó la mirada y abrazó a su osito de peluche. Siempre está ocupado. Maggie sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Se obligó a sonreír y tomó las pequeñas manos de su hija. ¿Quieres que preparemos hot cakes? Kirby asintió lentamente. Maggie la llevó a la cocina, y juntas hicieron el desayuno. Pero en el fondo, la angustia la consumía. No podría ocultarle la verdad a Kirby por mucho tiempo. Tarde o temprano, su hija descubriría que su padre las había abandonado. Y Maggie no tenía idea de cómo manejarlo. 2 semanas de silencio. Los días pasaron en un extraño vacío. Jack no llamó. No mandó mensajes. No preguntó por su hija. Era como si hubiera desaparecido del mapa. Kirby comenzó a notar su ausencia. Al principio, Maggie intentaba distraerla con actividades, llevándola al parque, viendo películas juntas, comprándole helado después de la escuela. Pero no era suficiente. Una noche, mientras cenaban, Kirby dejó su tenedor en el plato y miró a su madre con una expresión seria. «Mamá». Maggie sintió un escalofrío. «Dime, amor». Kirby bajó la cabeza y jugó con la servilleta entre sus dedos. «Papá no está de viaje, ¿verdad?» El estómago de Maggie se hundió. Tomó aire y dejó los cubiertos a un lado. «Kirby, tenemos que hablar». La niña levantó la vista, con una madurez que Maggie no esperaba. «Papá se fue». Kirby asintió lentamente, sin lágrimas. Ya lo sospechaba. Maggie sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Hija, yo». Pero antes de que pudiera decir más, Kirby se levantó de la mesa, caminó hasta su madre y la abrazó con fuerza. «No te preocupes, mami. Estoy bien». Maggie no pudo evitarlo. La abrazó con fuerza y dejó que las lágrimas cayeran silenciosas sobre el cabello de su hija. Kirby no lloró. No gritó. No hizo preguntas. Pero Maggie sabía que estaba rota por dentro. Y ese pensamiento la destrozó aún más. La cita inesperada. Una semana después, Maggie seguía sumida en su rutina. Trabajo. Casa. Cuidar de Kirby. Repetir. Un día, después de una larga jornada en la agencia de viajes, salió a esperar el autobús. Estaba cansada, con la cabeza llena de preocupaciones, cuando un auto negro se detuvo junto a ella. La ventana bajó y una voz masculina habló. «Maggie, ¿quieres que te lleve?» Maggie giró la cabeza y se encontró con Clark, el exjefe de Jack. «Clark, no me gusta verte sola a estas horas. Vamos, te llevo». Maggie dudó. No era correcto. Pero en ese momento, la idea de tener a alguien con quien hablar le pareció un alivio. Sin decir más, abrió la puerta y se subió. Mientras conducían, Clark comenzó a hablar de su trabajo, de cómo las cosas en la empresa estaban cambiando. Pero Maggie apenas escuchaba. Había algo en su voz tranquila, en la forma en que la miraba con atención,
que la hacía sentir vista. ¿Cómo estás, Maggie?, preguntó él de repente. Ella bajó la mirada. Sobreviviendo. Clark asintió, como si entendiera más de lo que decía. Si alguna vez necesitas hablar, aquí estaré. Maggie le sonrió débilmente. Por primera vez en semanas, sintió que no estaba completamente sola. Y esa sensación era aterradora, pero también reconfortante. El mundo de Maggie había cambiado por completo en cuestión de semanas. Las mañanas en las que despertaba con la esperanza de encontrar a Jack aún dormido a su lado, habían sido reemplazadas por el frío vacío de una cama demasiado grande. Las noches en las que cenaban juntos como una familia ya no existían. En su lugar, solo quedaban la rutina y el silencio. Pero lo peor no era su propia tristeza. Lo peor era ver a Kirby intentando aparentar que todo estaba bien. La niña ya no preguntaba por su padre, pero Maggie podía notar la forma en que miraba la puerta de vez en cuando, con una esperanza silenciosa. Cada vez que sonaba su teléfono, la veía detenerse, como esperando que fuera Jack. Pero él nunca llamaba. Nunca preguntaba por ella. Maggie hacía todo lo posible por llenar ese vacío. Pero la verdad era que nada podía reemplazar a un padre que había decidido desaparecer de la vida de su hija. Esa noche, Kirby y Maggie estaban en la sala viendo una película. La niña se acurrucaba contra su madre, abrazando su peluche favorito. «Mami», susurró Kirby de repente. Maggie acarició su cabello. «Dime, amor». La niña hizo una pausa antes de hablar. «¿Crees que papá nos extraña?». Maggie sintió que el corazón se le apretaba en el pecho. No podía mentirle. «No esta vez». «No lo sé, cariño», respondió con sinceridad. Kirby se quedó en silencio por un momento y luego murmuró: «Creo que si nos extrañara, nos llamaría». Maggie cerró los ojos con dolor y la abrazó con más fuerza. No había nada que pudiera decir para arreglar eso. Una visita inesperada. Los días siguieron su curso y, poco a poco, Maggie comenzó a aceptar su nueva realidad. Pero entonces, una tarde, mientras volvía del trabajo, encontró algo en su buzón que la dejó helada. Una carta. Cuando la abrió, su corazón latió con fuerza al leer el remitente. Era una citación judicial. Jack había solicitado oficialmente el divorcio. Maggie sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era que ella quisiera seguir casada con él, pero verlo en un documento oficial, escrito en papel con sellos y firmas, hacía que todo se sintiera demasiado real. De alguna forma, todavía había una parte de ella que esperaba que él se arrepintiera, que llamara, que intentara arreglarlo. Pero esto era una prueba definitiva de que Jack realmente no tenía intención de regresar. Se dejó caer en el sofá con el documento en las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró, porque algo dentro de ella se había roto por completo. Y esta vez, no había manera de repararlo. El juicio. El día del juicio llegó más rápido de lo que Maggie hubiera querido. Se presentó en el tribunal con las manos temblorosas, con Kirby tomada de la mano. La niña no entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía que algo importante estaba sucediendo. Cuando entraron a la sala, Maggie vio a Jack al otro lado. Él no la miró. Ni siquiera saludó a Kirby. Se limitó a mirar su teléfono mientras esperaba que todo terminara. Maggie sintió una mezcla de ira y tristeza. Finalmente, el juez habló. Después de revisar la documentación y las declaraciones, este tribunal ha decidido que la custodia de la menor quedará a cargo de la madre. El padre tendrá derecho a visitas y deberá pagar una pensión mensual. Jack asintió con indiferencia, como si estuviera firmando un contrato de trabajo. Kirby lo miró con los ojos brillantes de emoción. «Papá, ¿vas a venir a verme?». Jack levantó la vista y forzó una sonrisa. «Claro, princesa». Maggie vio la mentira en sus ojos. Y supo que Kirby también la vio. Cuando todo terminó, Jack salió de la sala sin siquiera despedirse. Kirby se quedó en silencio. No lloró, no preguntó nada. Solo bajó la cabeza y tomó la mano de su madre. Maggie le besó la frente. «Te prometo que estaremos bien». Y en ese momento, aunque aún tenía el corazón destrozado,
decidió que haría todo lo posible para cumplir esa promesa. Un nuevo comienzo. Después del divorcio, Maggie trató de reconstruir su vida. Pero no era fácil. Jack pagaba la pensión, sí, pero nada más. No llamaba a Kirby, no le mandaba mensajes. Era como si hubiera borrado completamente su existencia. Y eso, de alguna forma, le dolía más que la infidelidad. Maggie intentaba no pensar en él. Se enfocaba en su trabajo, en su hija, en encontrar pequeñas cosas que la hicieran sentir bien. Y fue entonces cuando Clark reapareció en su vida. Un día, al salir del trabajo, encontró su auto esperándola. ¿Puedo invitarte un café?, preguntó él con una sonrisa. Maggie dudó. Clark, no sé si estoy lista para esto. No te estoy pidiendo nada. Solo quiero hablar. Ella suspiró y, después de un momento, asintió. Durante el café, hablaron de todo y de nada. De la vida, del trabajo, de los sueños que cada uno tenía. Maggie se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se estaba riendo de verdad. Clark la miraba con una intensidad que la hacía sentirse especial. Y eso la asustaba. Porque no estaba lista para enamorarse de nuevo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizá, solo quizá, el mundo no se había acabado. Que tal vez, aún había algo bueno esperándola en el futuro. El tiempo pasó, pero las heridas seguían abiertas. Maggie se había acostumbrado a su nueva vida. Trabajaba, cuidaba de Kirby y trataba de enfocarse en el futuro en vez de en el pasado. Jack ya no existía en su día a día. No llamaba, no preguntaba por su hija. Era como si nunca hubiera sido parte de su vida. Y aunque Maggie trataba de convencerse de que eso no le dolía, en las noches silenciosas, cuando Kirby dormía y la casa se sumía en una calma inquietante, no podía evitar pensar en él. No porque lo extrañara, sino porque odiaba lo fácil que le había sido desaparecer y rehacer su vida sin ninguna consecuencia. Por eso, cuando una tarde llegó a casa y encontró una invitación en su buzón, su corazón se detuvo. Tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió lentamente. Y entonces, leyó las palabras que la hicieron sentir un fuego ardiente dentro de su pecho. Jack y Camila tienen el honor de invitarte a su boda. Por un momento, Maggie pensó que era una broma cruel. ¿Jack había tenido el descaro de invitarla a su boda con la mujer con la que la había engañado? Pero no, la invitación era real. La miró fijamente, sintiendo una mezcla de rabia, incredulidad y algo más. Algo que la llenaba de una furia silenciosa. Jack no solo la había dejado por otra mujer. Ahora quería que ella fuera testigo de cómo celebraba su nueva vida. Como si su matrimonio con Maggie jamás hubiera existido. Como si su hija tampoco importara. Maggie sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero se negó a derramarlas. En lugar de eso, tomó el sobre, lo arrugó en su mano y respiró hondo. Si Jack quería jugar sucio, ella también podía jugar. La conversación con Mali. Esa noche, mientras Kirby dormía, Maggie tomó su teléfono y llamó a Mali, su mejor amiga. «No puedo creer lo que me acabas de decir», exclamó Mali, indignada. ¿Ese imbécil en serio te invitó a su boda? Maggie miró la invitación sobre la mesa con el ceño fruncido. Sí. Como si fuera una amiga más. Como si no hubiéramos estado casados durante años. Mali bufó al otro lado de la línea. Debe estar loco. ¿Qué piensas hacer? Maggie se quedó en silencio. No lo sé. Una parte de mí quiere ignorarlo. Fingir que no me importa. Mali chasqueó la lengua. No. Eso es exactamente lo que él quiere. Quiere que te sientas insignificante, que pienses que ya no eres parte de su vida. Maggie sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entonces, ¿qué sugieres? Mali guardó silencio por un momento, pero cuando habló, su voz sonó llena de emoción. Tienes que ir a esa boda, Maggie. Maggie arqueó una ceja. ¿Qué? Sí. Pero no puedes ir sola. Necesitas un hombre increíblemente atractivo a tu lado. Uno que haga que Jack se retuerza de celos. Maggie se quedó en silencio, considerando la idea.
¿Y dónde se supone que voy a encontrar a alguien así? Mali se rió. Oh, Maggie. ¿En serio? ¿Y Clark? Maggie sintió que su estómago se revolvía. ¿Clark? ¿El jefe de Jack? Exactamente. Jack siempre sintió que no estaba a su nivel, y ahora imagina su cara cuando vea que su exesposa está con su antiguo jefe. Maggie tragó saliva. No sé si Clark aceptaría algo así. Por supuesto que sí, respondió Mali. ¿Le gustas, Maggie? No soy tonta, lo he notado. Maggie sintió un calor extraño en su pecho. ¿Clark estaba interesado en ella? La idea la sorprendió. Pero más que eso, le hizo darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, esta boda era una oportunidad. No para vengarse, sino para demostrarle a Jack que ya no tenía poder sobre ella. La propuesta a Clark. Al día siguiente, Maggie se armó de valor y marcó el número de Clark. Maggie, qué sorpresa, respondió él con su tono amable de siempre. ¿Cómo estás? Ella tomó aire. Bien, gracias. Escucha, necesito pedirte un favor, un poco inusual. Dime. Maggie dudó un segundo. Jack se va a casar, y me invitó a la boda. Clark se quedó en silencio por unos segundos. Vaya. Eso es inesperado. Sí, lo sé. La cosa es que, quiero ir. Pero no sola. Clark no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz sonó divertida. ¿Me estás pidiendo que sea tu cita? Maggie sintió que su cara se calentaba. Solo si no te molesta. Clark rió suavemente. Maggie, sería un honor. Ella exhaló el aire que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. ¿En serio? Por supuesto. Y prometo que haremos que Jack se retuerza de celos. Maggie no pudo evitar sonreír. Gracias, Clark. Para eso estamos. Cuando colgó, Maggie sintió una emoción extraña. No solo porque tenía un plan, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su vida. La preparación para la gran noche. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Mali y Maggie recorrieron varias tiendas en busca del vestido perfecto. Querían algo elegante, sofisticado, algo que hiciera que Jack lamentara cada segundo de su decisión. Finalmente, encontraron un vestido rojo que se ajustaba perfectamente a su cuerpo. Cuando Maggie se miró en el espejo con el puesto, sintió algo que no había sentido en años. Se sintió poderosa. Se sintió hermosa. Se sintió libre. El día de la boda llegó rápidamente. Clark pasó por ella en un auto elegante, con un traje impecable y una sonrisa que hizo que su corazón latiera más rápido de lo esperado. Maggie, te ves increíble. Ella le sonrió. Gracias, Clark. ¿Lista para hacer historia? Maggie tomó su brazo y asintió. Más que lista. El impacto en la boda. Cuando Maggie entró al salón con Clark, todas las miradas se posaron en ella. Pero la más intensa de todas fue la de Jack. Él se quedó congelado, observándola con los ojos abiertos. Su expresión cambió de sorpresa a incomodidad. Camila, su futura esposa, notó su reacción y le susurró algo al oído. Pero Jack no respondía. Estaba demasiado ocupado mirando a Maggie. Clark se inclinó y le susurró en el oído. Misión cumplida. Maggie sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no le importaba lo que Jack pensara. Porque finalmente, después de tanto dolor, había recuperado el control de su vida. El aire en la sala de bodas estaba cargado de tensión. Jack no dejaba de mirar a Maggie. Su expresión, que hasta hace unos segundos era de confianza y seguridad, ahora reflejaba algo completamente diferente. Incertidumbre, rabia, celos. Maggie podía ver claramente cómo la mandíbula de su exmarido se apretaba, cómo sus dedos se cerraban con fuerza alrededor de la copa de champaña que sostenía. Su prometida, Camila, le susurraba algo al oído, pero Jack no la escuchaba. Estaba demasiado ocupado observando a la mujer que había dejado atrás. Maggie, en cambio, estaba tranquila. Tomó una copa de vino de una de las mesas y sonrió. No porque quisiera provocarlo, sino porque por primera vez en mucho tiempo, se sentía en control. Clark,
quien estaba a su lado con su impecable traje negro, le susurró con diversión: «Tu ex está a punto de reventar una vena». Maggie soltó una risa ligera. «Que lo haga. No es mi problema». Clark le ofreció su brazo. «Bailemos». Ella lo miró con un poco de sorpresa, pero asintió. Él la llevó a la pista de baile, y cuando comenzaron a moverse, Maggie sintió una extraña mezcla de emociones. No estaba acostumbrada a este tipo de atención, pero Clark la hacía sentir cómoda, segura. Y eso era algo que no había sentido en mucho tiempo. Desde la distancia, Jack los observaba, su mirada se endurecía con cada giro que daban en la pista. Su copa de champagne estaba olvidada sobre la mesa. Su prometida, irritada, le jaló del brazo. «Jack, ¿qué te pasa?», preguntó en un tono molesto. Jack parpadeó, como si apenas estuviera regresando a la realidad. «Nada. No me mientas», dijo Camila entre dientes. «No dejas de mirar a tu ex». «Es solo que no esperaba que viniera». Camila cruzó los brazos, furiosa. «¿Y qué importa? No es tu problema. Se supone que hoy es nuestro día». Jack exhaló con frustración, pero no respondió. Porque la verdad era que, aunque no quería admitirlo, la imagen de Maggie con Clark lo estaba devorando por dentro. Y lo peor de todo, era que él había sido quien la invitó. Un Jack fuera de control. Los discursos comenzaron. Familiares y amigos brindaban por los novios, felicitándolos y deseándoles felicidad. Maggie estaba en una mesa con Clark y algunos conocidos en común. No tenía intención de intervenir en la ceremonia ni de buscar protagonismo. Su única intención era demostrar que estaba bien, que había superado a Jack. Pero lo que no esperaba era que Jack mismo se encargara de arruinar su propia boda. Después de varios brindis, el micrófono fue pasado a Jack. Se puso de pie, ajustó su traje y se aclaró la garganta. «Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy», comenzó, con una sonrisa que se veía forzada. Maggie tomó su copa y bebió un poco de vino, sin prestarle demasiada atención. «Hoy es un día importante», continuó Jack. «Un nuevo comienzo para mí». Su mirada se deslizó hacia Maggie. «Y para todos los que han sabido seguir adelante». Hubo un silencio en la sala. Camila se removió incómoda en su silla. Maggie sintió que Clark le apretaba la mano debajo de la mesa, como advirtiéndole que no cayera en el juego. Pero Jack no se detuvo. La vida tiene formas extrañas de mostrarnos lo que realmente importa. A veces creemos que hemos tomado la mejor decisión, pero con el tiempo, nos damos cuenta de que tal vez nos equivocamos. Algunas personas en la sala intercambiaron miradas confusas. Camila frunció el ceño. «Jack», susurró, pero él la ignoró. «Hoy estoy aquí para casarme con una mujer maravillosa», dijo, pero su tono carecía de emoción. Luego, miró directamente a Maggie. «Pero también estoy aquí para darme cuenta de que algunas cosas que dejamos atrás, nunca deberían haberse ido». El corazón de Maggie latió con fuerza. El de Camila también. «Jack, ¿qué demonios estás diciendo?», soltó la novia, poniéndose de pie. Toda la sala quedó en silencio. Pero Jack no parecía preocupado. Se inclinó hacia el micrófono y soltó una última frase que cayó como una bomba en el salón. «Maggie, ¿crees que podríamos hablar después de esto?». El escándalo. El murmullo en la sala fue inmediato. Camila, roja de furia, empujó a Jack con fuerza. «Eres un imbécil». Jack levantó las manos, tratando de calmarla. «Camila, espera». Pero ella no estaba dispuesta a esperar nada. «Dijiste que la había superado. Dijiste que la amabas a ella». Maggie sintió como todas las miradas se posaban sobre ella. «Clark, siempre tranquilo», le susurró. «Esto se está poniendo interesante». Maggie no sabía si reír o sentir vergüenza. Camila se quitó el anillo de compromiso y se lo arrojó a Jack en el pecho. «¿Sabes qué, Jack? Cásate con ella, porque conmigo no será». Y con un grito de frustración, se marchó del salón. Jack se quedó parado ahí, en medio del desastre que él mismo había causado. El encuentro final. Minutos después, Jack salió corriendo del salón y alcanzó a Maggie en la entrada. «Maggie, por favor, espera». Ella se giró, con los brazos cruzados. «¿Para qué, Jack?».
¿Para ver cómo arruinas más vidas además de la mía? Jack pasó una mano por su cabello, nervioso. No quería decir eso, no de esa forma. Maggie rió, incrédula. ¿De qué forma, entonces? ¿Cómo se supone que debía sonar? Jack la miró con una intensidad que no había visto en él en años. Me equivoqué. Maggie sintió que su cuerpo se tensaba. Jack. Maggie, fui un idiota. Te dejé por algo que pensé que era mejor, pero no lo era. Ella sintió un escalofrío. Jack bajó la voz. ¿Podríamos intentarlo otra vez? Silencio. Clark, que había estado esperando a un lado, se acercó. Lo siento, Jack, pero Maggie ya tomó una decisión. Jack entrecerró los ojos. ¿Y tú qué tienes que ver con esto? Clark sonrió. Todo. Jack miró a Maggie con desesperación. ¿De verdad prefieres estar con él? Maggie lo miró con calma. Prefiero estar con alguien que no me haga sentir que soy reemplazable. Jack se quedó sin palabras. Por primera vez en su vida, entendió que había perdido. Pero esta vez, no había vuelta atrás. Maggie tomó la mano de Clark y se alejó, sin mirar atrás. Jack, en cambio, se quedó ahí, viendo cómo su mundo se desmoronaba. Porque ahora lo entendía. Había cambiado a una familia por una ilusión. Y lo único que le quedaba, era el vacío de su propio error. Maggie y Clark caminaron hacia el auto en completo silencio. La noche era fresca, y la brisa agitaba levemente los mechones de su cabello. Podía sentir la mirada de Jack clavada en su espalda, como si esperara que en cualquier momento ella se detuviera, se girara y corriera de vuelta hacia él. Pero eso no iba a suceder. No esta vez. Cuando llegaron al vehículo, Clark abrió la puerta para que Maggie subiera. ¿Estás bien?, preguntó él, con su voz tranquila y reconfortante. Maggie dejó escapar un suspiro. Estoy bien. Solo, no esperaba esto. Clark se apoyó contra el auto, cruzando los brazos. Jack siempre fue un idiota. Pero esta noche superó su propio récord. Maggie rió suavemente. No podría estar más de acuerdo. Clark la miró por un momento antes de hablar. Sabes que en el fondo no quería dejarte ir. Maggie se quedó en silencio. Pensó que con el tiempo te tendría de vuelta. Que cuando se aburriera de su nueva vida, podría regresar a la anterior como si nada. Ella apretó los labios. Pero no soy un objeto que pueda dejar y tomar cuando le plazca. Clark sonrió. Exactamente. Maggie respiró hondo. Gracias por estar aquí hoy. Clark se encogió de hombros. Siempre estoy aquí. Solo espero que te des cuenta de ello. Maggie lo miró con curiosidad, pero antes de que pudiera decir algo más, escucharon un ruido de pasos apresurados detrás de ellos. Jack. Maggie, espera. Ella cerró los ojos por un instante antes de darse la vuelta. Jack, no hay nada más que decir. Él sacudió la cabeza con frustración. Sí, sí lo hay. No puedes simplemente irte con él y fingir que todo está bien. Maggie frunció el ceño. ¿Fingir? Jack, eres tú quien fingió tener una vida perfecta con otra mujer. Jack pasó una mano por su cabello, como si estuviera perdiendo la paciencia. Cometí un error, Maggie. Lo sé. Pero esto no tiene sentido. ¿Qué es lo que no tiene sentido?, preguntó ella con los brazos cruzados. Que actúes como si realmente hubieras superado todo. Como si en verdad estuvieras feliz con él. Clark resopló y miró a Jack con burla. No es un acto, amigo. Jack lo fulminó con la mirada. Cállate. No estoy hablando contigo. Clark sonrió con suficiencia. Pero yo sí estoy hablando contigo. Maggie levantó una mano. Basta. No voy a quedarme aquí viendo cómo pelean como adolescentes. Jack se acercó más. Maggie, lo digo en serio. Necesito que hablemos. A solas. Ella negó con la cabeza. No. Lo que teníamos se acabó, Jack. Y tú lo destruiste con tus propias manos. Jack apretó los puños. No quiero perderte. Maggie entrecerró los ojos. Jack, ya me perdiste. El silencio que siguió fue devastador. Jack tragó saliva, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había hecho.
Pero ya era tarde. Sin decir más, Maggie se subió al auto con Clark y cerró la puerta. Jack se quedó de pie en la calle, viéndolos alejarse hasta que desaparecieron en la distancia. Y por primera vez en su vida, se sintió completamente solo. Las consecuencias del desastre. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Jack trató de llamarla varias veces, pero Maggie ignoró cada una de sus llamadas. Sabía que si lo atendía, él intentaría manipularla. Trataría de hacerla dudar, de convencerla de que aún tenían algo que salvar. Pero no. Esa parte de su vida ya estaba terminada. Mientras tanto, Clark se mantuvo cerca, pero sin presionarla. Él sabía que Maggie aún estaba procesando todo, y en lugar de apresurarla, le daba su espacio. Kirby, por otro lado, parecía más feliz que nunca. La niña adoraba a Clark y disfrutaba cada momento que pasaban juntos. Maggie comenzó a notar cómo la relación entre ellos se fortalecía. Clark la ayudaba con la tarea, la llevaba al parque, le enseñaba cosas nuevas. Y lo más importante, nunca la hacía sentir como una carga. Fue entonces cuando Maggie se dio cuenta de algo. Jack nunca había sido un verdadero padre. Siempre estuvo demasiado ocupado con su trabajo, sus ambiciones, y eventualmente, con su amante. Pero Clark, él estaba ahí sin necesidad de que nadie se lo pidiera. Y eso lo cambiaba todo. El colapso de Jack. Mientras Maggie reconstruía su vida, Jack la veía desde la distancia. Intentó continuar con su rutina, pero todo había cambiado. Después del escándalo en la boda, su prometida lo dejó de inmediato. Los amigos que antes lo rodeaban empezaron a alejarse. Incluso en el trabajo, las cosas comenzaron a ir mal. Clark, que aún era su jefe, empezó a notar su falta de compromiso. Los errores se acumulaban. Las llegadas tarde eran cada vez más frecuentes. Hasta que, un día, Clark tomó una decisión. Jack, estás despedido. Jack se quedó helado. ¿Qué? ¿Lo que oíste? Jack se levantó de golpe. Esto es personal. Lo haces porque estoy tratando de recuperar a Maggie. Clark sonrió con burla. No. Lo hago porque eres un desastre. Y ya no tengo tiempo para cubrirte. Jack sintió como todo a su alrededor se desmoronaba. En cuestión de semanas, lo había perdido todo. Su esposa, su hija, su trabajo, su reputación. Y lo peor de todo, no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. El último intento. Una noche, Maggie estaba en casa cuando escuchó que llamaban a la puerta. Abrió y se encontró con Jack. Estaba desaliñado, con la ropa arrugada y el rostro cansado. «Podemos hablar», murmuró él. Maggie lo miró sin expresión. «Jack, no tienes nada más que decirme». Él tragó saliva. «Lo perdí todo, Maggie. Perdí mi trabajo, mi casa, mi prometida». «¿Y qué esperabas?», respondió ella con dureza. «¿Pensaste que después de todo lo que hiciste, la vida te iba a recompensar?». Jack se apoyó contra la puerta. «Sé que no merezco tu perdón, pero…». «No, no lo mereces». Jack levantó la vista, sorprendido. «Pero…». «No hay peros, Jack. No puedes venir aquí esperando que te reciba con los brazos abiertos». Jack se quedó en silencio. «Así que hazme un favor», continuó Maggie. «Aprende a vivir con las consecuencias de tus decisiones». Jack asintió lentamente. «Adiós, Maggie». Y por primera vez, Jack entendió que la había perdido para siempre. Cerró la puerta y, en ese momento, sintió una paz que no había sentido en años. Porque finalmente, había cerrado ese capítulo de su vida. Maggie cerró la puerta con firmeza, sintiendo como el eco de la despedida de Jack se desvanecía en el aire. Se quedó quieta por unos segundos, con la espalda apoyada contra la madera, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Jack se había ido. Esta vez, para siempre. No quedaban más excusas, más súplicas, más mentiras. Era el final de una historia que le había causado más dolor del que alguna vez pudo imaginar, pero también era el comienzo de algo nuevo. Suspiró profundamente y caminó hacia la sala, donde Kirby estaba viendo la televisión.
La niña giró la cabeza y la miró con curiosidad. ¿Quién era, mami? Maggie se acercó y le acarició el cabello. Nadie importante, amor. Kirby asintió y volvió su atención a la pantalla, sin hacer más preguntas. Maggie se sentó junto a ella y la abrazó con fuerza, dejando que el momento la envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso en su pecho comenzaba a aliviarse. Había llegado el momento de mirar hacia adelante. El futuro con Clark. Las semanas pasaron, y poco a poco, la vida de Maggie empezó a florecer de una manera que nunca imaginó. Clark seguía a su lado, paciente y constante. No la presionaba, no exigía nada. Simplemente estaba ahí, apoyándola en cada paso. Una noche, después de cenar juntos, Maggie lo miró fijamente y se dio cuenta de algo. Él no era Jack. No era un hombre que prometía cosas que jamás cumpliría. No era alguien que la hacía sentir invisible o insignificante. Clark era todo lo contrario. ¿En qué piensas?, preguntó él con una sonrisa. Maggie tomó aire. ¿En qué? Tal vez he pasado demasiado tiempo mirando hacia atrás. Clark ladeó la cabeza. Es normal. Has pasado por mucho. Ella entrelazó sus dedos con los de él sobre la mesa. Pero creo que es hora de mirar hacia adelante. Clark la miró con intensidad. ¿Eso significa lo que creo que significa? Maggie sonrió. Sí. Clark no dijo nada más. Simplemente se inclinó y la besó con la suavidad de quien sabe que está construyendo algo real. Maggie cerró los ojos y se permitió sentir. Porque por primera vez en años, no tenía miedo de amar otra vez. El papel de un verdadero padre. Si había algo que Maggie había aprendido los últimos meses, era que ser padre no era solo cuestión de sangre. Jack había desaparecido por completo de la vida de Kirby. No la llamaba, no la visitaba. Para él, la paternidad parecía haber terminado junto con su matrimonio. Pero para Clark, la historia era diferente. Un día, Maggie entró a la sala y encontró a Kirby y a Clark sentados en la alfombra, armando un rompecabezas. La niña reía con una alegría que Maggie no veía en mucho tiempo. «¡Lo hicimos!», exclamó Kirby, chocando las manos con Clark. Él sonrió y revolvió su cabello con cariño. «Eres una campeona». Maggie se apoyó en el marco de la puerta y los observó por un momento. Clark nunca había intentado reemplazar a Jack. Nunca había intentado forzar un papel que no le correspondía. Simplemente estaba ahí. Presente. Constante. «Mami», dijo Kirby, dándose cuenta de que los observaba. Maggie se acercó y besó la frente de su hija. «Solo estaba pensando en lo afortunada que soy». Clark la miró con una sonrisa suave, como si entendiera el significado detrás de sus palabras. Y en ese momento, Maggie supo que estaba en el lugar correcto. Que había tomado la decisión correcta. El destino de Jack. Mientras Maggie encontraba la felicidad, Jack descendía cada vez más en su propio abismo. Después de perder su trabajo y su prometida, trató de mantenerse a flote. Buscó empleo en otras empresas, pero su reputación estaba manchada. Nadie quería contratar a alguien con su historial. Los pocos amigos que le quedaban se alejaron poco a poco, cansados de su actitud autodestructiva. Las noches las pasaba en bares, bebiendo más de la cuenta y ahogando su arrepentimiento en vasos de whisky barato. Hasta que un día, se miró en el espejo y no reconoció al hombre que veía. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos. Había perdido todo lo que alguna vez tuvo. Y ahora, no le quedaba nada. Trató de llamar a Maggie una vez más. Pero esta vez, su número ya no existía en su teléfono. Ella había cerrado la última puerta que le quedaba abierta. Y Jack, finalmente, entendió que no había forma de regresar. Un nuevo comienzo. El tiempo pasó y la vida de Maggie continuó avanzando. Un año después, en una mañana soleada, Clark y ella estaban desayunando cuando Kirby entró corriendo a la cocina con una sonrisa radiante. «Mami, papá Clark, hoy es el día». Maggie y Clark se miraron con diversión. «¿Estás lista?», preguntó Clark. Kirby asintió con entusiasmo. «Más que lista». Ese día, Clark oficialmente adoptaría a Kirby como su hija. Era un paso que habían discutido durante meses. Kirby lo adoraba,
y para Maggie no había duda de que él era el padre que su hija merecía. Cuando llegaron al juzgado, Kirby tomó la mano de Clark con fuerza. ¿Estás seguro de esto?, preguntó la niña, con un destello de inseguridad en sus ojos. Clark se arrodilló a su altura y le sonrió con dulzura. Estoy más que seguro. Siempre quise ser tu papá, Kirby. Y ahora, por fin lo seré. La niña le lanzó los brazos al cuello y lo abrazó con fuerza. Maggie los observó con lágrimas en los ojos. Había pasado por tanto dolor, tanto abandono, tanta lucha. Pero en ese momento, supo que todo había valido la pena. Porque ahora tenía lo que siempre había querido. Una familia de verdad. El final de una historia, y el comienzo de otra. La vida siempre tiene formas extrañas de darnos lo que necesitamos. Maggie había amado a Jack con todo su corazón, pero él había destruido sin mirar atrás. Sin embargo, lo que en su momento sintió como el peor dolor de su vida, terminó llevándola hacia algo mucho mejor. Jack le enseñó lo que no merecía. Clark le enseñó lo que sí. Y con Kirby creciendo en un hogar lleno de amor, Maggie supo que su historia ya no era de abandono o traición. Era una historia de renacimiento, de fortaleza, de amor real. Y esta vez, sabía que jamás volvería a conformarse con menos de lo que merecía.